Mis hermanos, como siempre, es un enorme placer estar de vuelta aquí en Miami y estar en medio de ustedes y ver a algunos hermanos que amamos de todo corazón. Cuando el hermano Joel me estuvo comentando el hecho de que si podíamos tener algún tiempo con la iglesia, aparte de lo que vamos a tener en el día de mañana, que vamos a predicar la palabra y tener también la clase de escuela dominical, en este caso mi hermano Eric. Estuve pensando, bueno, ¿qué podía compartir con la iglesia que pudiera ser de bendición, de ayuda? No en una prédica, sino en una clase o en un taller. Eso quiere decir que yo no voy a estar aquí todo el tiempo hablando solo. Ustedes van a tener que ayudarme. Yo hago una diferencia muy marcada entre lo que es dar una clase y lo que es predicar. De hecho, creo que uno de los grandes problemas, y es una de mis grandes preocupaciones en la iglesia en el día de hoy, es que a veces escucho a alguien desde el púlpito y me pregunto, ¿estará predicando o estará dando una charla bíblica? Porque yo creo que no son la misma cosa. Así que mis hermanos, yo espero que ustedes puedan interactuar conmigo, que hayan traído sus Biblias, porque vamos a estar haciendo tareas. No se pongan nerviosos, pero vamos a estar haciendo algunas tareas para que esto realmente pueda ser de provecho. Hace unos años, mi esposa y yo estuvimos en Colombia, es uno de los países de Sudamérica donde vamos más a menudo, y estábamos en Bogotá, íbamos a ir hacia Villavicencio, queda a unas horas de Bogotá, y la persona que nos invitó quería que mi esposa y yo tuviéramos un vislumbre del paisaje tan hermoso que hay entre Bogotá y Villavicencio. El problema es que nos llevaron en una van y esa van pasaba por varios lugares donde habían precipicios. Recuerdo que en varias ocasiones pasamos túneles y teníamos que encontrarnos con de esos camiones tanques y teníamos que la van se pegaba de la pared del túnel para que el camión tanque pudiera pasar. Bueno, gracias al Señor que nosotros estamos seguros de la salvación, porque más de una vez de verdad nosotros pensamos que íbamos a perder la vida en ese viaje. El punto es que si alguien me preguntaba en Bogotá, ¿para dónde yo voy? Bueno, vamos para Villavicencio. En un momento dado nos paramos en un restaurante a comer una comida típica. Si alguien me hubiera preguntado en ese restaurante, ¿para dónde ustedes van? Bueno, voy para Villavicencio. La van varias veces tuvo que hacer curvas, tuvo que tomar para aquí, para allá, pero el viaje tenía un final. El viaje era Villavicencio. Lo que yo quiero probarles en esta tarde o en esta noche es que la Biblia es como un viaje. Y no importa si tú tomas el viaje al principio, si tú tomas el viaje en el medio, si tú tomas el viaje casi hasta el final, el destino siempre es el mismo. Y el destino se llama Jesucristo. Eso es tan sencillo como eso. La Biblia es un viaje y el destino de ese viaje es Jesús. Un erudito llamado Christopher Wright dice lo siguiente. Este es un viaje que ya se hizo, fue largo, fue un viaje interrumpido y amenazado por una diversidad de circunstancias y gentes adversas. Fue un viaje que involucró a toda una nación, Israel, y su historia incrustada en la de muchas naciones. Pero sin importar en qué punto del viaje usted se incorpore, la dirección es siempre la misma. Esta es la historia de Dios que guía al pueblo de Dios hacia el Mesías de Dios. Si alguien te pregunta, ¿de qué se trata la Biblia? Bueno, es la historia de Dios que guía al pueblo de Dios hacia el Mesías de Dios, Jesús de Nazaret. Tal es la dirección constante del movimiento. Jesús es el destino. El Antiguo Testamento narra la historia que Jesús completa. Y para probar esto, yo quisiera, por favor, que ustedes vayan ahora en su Biblia. Vamos a comenzar a hacer ahora el ejercicio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. ¿Alguien pudiera leer bien en voz alta ese texto?
ya sea la Reina Valera, que es la reina de las versiones, o la Biblia de las Américas. Si puede leerlo con una voz potente. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ok, Pedro está diciendo aquí al menos 5 cosas acerca del Mesías, comenzando por la más simple, que el Mesías habría de venir. Primero, que el Mesías, ¿ustedes ven esta letra o tengo que escribir más grande? El Mesías habría de venir. Ok, ¿qué otra cosa dice el texto acerca del Mesías? Fue profetizada la venida del Mesías. Bien, pero ¿qué fue profetizado? Sí, fue profetizado, eso es lo que está diciendo. Los profetas profetizaron que el Mesías habría de venir. ¿Qué más? En segundo lugar, que el Mesías habría de sufrir. Bien, ¿qué más? Que luego del sufrimiento el Mesías sería glorificado. Glorificado. Las glorias que vendrían tras ello. En cuarto lugar, déjenme darles esta pista, que tenía que ser en ese orden. O sea, primero el sufrimiento, luego la gloria. Hay algunos creyentes que lo quieren al revés. No, si nosotros seguimos a Jesús, ese es el plan, ese es el camino. Hay que primero pasar por la cruz antes de llegar a la gloria. Y finalmente, Pedro nos dice que las cosas que los profetas profetizaron, ¿para quiénes eran? Eran para nosotros. ¿Por qué espíritu era que estos profetas profetizaban? El espíritu de Cristo que estaba en ellos. Hay cosas que los profetas del Antiguo Testamento no entendían acerca de qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Antiguo Testamento, mis amados hermanos, es Cristo predicando a Cristo a través de los profetas. Según Pedro, no lo estoy diciendo yo. O sea, él está diciendo el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que es el Espíritu Santo, pero Pedro le llama el Espíritu de Cristo, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y a ellos se les dijo que no era para ellos, sino para nosotros que anunciaban todas estas cosas. Así que, hermanos, los profetas del Antiguo Testamento tenían una perspectiva más clara acerca del Mesías de lo que nosotros a veces pensamos que ellos tenían. Evidentemente, ellos no lo sabían todo porque no tenían el Nuevo Testamento, no tenían la historia completa, pero nosotros sí tenemos la historia completa. Y dice que ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. De manera que cuando nosotros leemos la Escritura, no importa que estemos en Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio, no importa qué libro, nosotros tenemos que recordar que el Antiguo Testamento es un viaje y que el destino de ese viaje es Jesús. Yo les voy a enseñar hoy algunas estrategias para que puedan interpretar correctamente la Escritura, para que no forcen el significado del texto y quieran ver a Jesús donde Jesús no está. Es de eso que se trata este taller. Pero ahora déjenme probarles con otros textos de las Escrituras que ciertamente Cristo es el tema primordial de la palabra de Dios. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. ¿Ustedes recuerdan esos dos discípulos que iban camino a Emaús? Ellos estaban, ¿verdad?, contentos, felices, alegres. ¿Cómo estaban esos dos discípulos? Estaban tristes. ¿Por qué estaban tristes? Porque ellos creían que Jesús era el que iba a redimir a Israel. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús 3 días antes en la cruz? Redimió a su pueblo.
Pero como ellos no entendían bien las escrituras, ellos pensaban que eso había sido un fracaso. Y ellos decían, bueno, nosotros creíamos que era Jesús el que iba a redimir a Israel. ¿Y qué les dice Cristo en el versículo 25? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que yo les había dicho. Eso es lo que dice el texto. Oh, pero pregunta, ¿y Jesús no les había dicho que él iba a sufrir, que él iba a ser entregado, que él iba a morir, que él iba a resucitar? ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Se los dijo. Sin embargo, es interesante que Cristo no les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creerme todo lo que yo les había dicho. Jesús, el Hijo de Dios, guió a los apóstoles o a estos discípulos de Maús a que miraran la Escritura. Y les dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que luego entrara en su gloria. Y comenzando desde ¿quién? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cristo está diciendo, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento es acerca de mí. Esa noche Jesús se le aparece a los discípulos. ¿Y qué dice en el versículo 45 de Lucas 24? ¿Qué dice allí? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Cristo les dio la llave que abre el significado de las escrituras. ¿Y qué fue? ¿Cuál fue esa llave? Versículo 46. ¿Qué dice el versículo 46, hermano? Díganos, no tengan pena. Así está escrito. ¿A dónde está escrito? Está escrito obviamente en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba todavía revelado. Y dice, ahí está la clave para que ustedes puedan entender las Escrituras. Juan capítulo 5, versículo 39. Ese ni lo busquen, porque ustedes deben saber solo de memoria. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y qué? Y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ¿cómo puede ser posible que ustedes digan atesorar las Escrituras, que ustedes digan que tienen la Escritura en alta estima y sin embargo no me creen a mí? Cuando la Biblia de quien habla es de mí. Y luego dice más abajo, si ustedes le creyeran a Moisés, porque ellos decían, nosotros somos seguidores de Moisés, la verdad. Pero que ustedes le creyeran a Moisés, me creían a mí, porque fue de mí que escribió él. Él escribió acerca de mí. Otro texto. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pablo está hablando allí de los falsos maestros y le dice a Timoteo, Timoteo, tú perteneces a otra clase de maestros. O sea, los falsos maestros son hombres que están usando la Biblia, están usando los púlpitos para su propio provecho. Miren, mis hermanos, si usted está en una iglesia, si hay alguien aquí que no pertenece a esta iglesia, si usted está en una iglesia donde el pastor está todo el tiempo hablando de dinero y tratando de sacarte tu dinero para que tú siembres y coseches, sal huyendo de ahí porque te están engañando. Y Pablo hace un dibujo, Pablo hace un perfil de lo que es un falso maestro. Son personas egoístas, son personas que viven para sí mismos, que usan la palabra de Dios como fuente de ganancia. Pero tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Qué escrituras? ¿La del Antiguo Testamento o la del Nuevo Testamento? ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando Timoteo era un niño, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Desde la niñez tú has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Y cuál es el propósito de las Sagradas Escrituras? Las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda la Escritura es para llevarnos a la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y ahí que Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Hermanos, ¿cuál es el tema, el gran tema de las Escrituras? El gran tema de las Escrituras es Cristo. Ahora, ¿cómo yo puedo leer las Escrituras de tal manera que yo pueda ver a Cristo en la palabra de Dios sin torcer el significado del texto bíblico? Hermanos, no metan a Cristo donde Cristo no está. Nosotros tenemos que leer la Biblia con los ojos puestos en Jesús, pero tenemos que interpretarla correctamente para ver a Cristo donde Cristo realmente está. Y eso en lo que va a resultar es salvación para el que no conoce a Cristo y madurez y santificación para aquel que sí lo conoce. Hermanos, nosotros no podemos crecer en santidad, no podemos madurar espiritualmente a menos que derivemos de la Escritura el conocimiento de Cristo. ¿Qué dice Pedro en su segunda carta? ¿Cómo termina? Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Tenemos que crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Ok, ¿cómo hacemos eso? Bueno, en primer lugar, observa tu pasaje con atención. Hermanos, la Biblia es un libro especial porque es un libro inspirado por Dios. Pero al mismo tiempo es un libro como cualquier otro libro, en el sentido de que tiene una gramática y tú tienes que poner atención a la gramática, tienes que poner atención a lo que el pasaje te está diciendo para tú poder extraer la bendición del pasaje. Yo quiero ahora que ustedes vayan conmigo a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Me van a excusar mis hermanos, pero yo he estado estos días luchando con mi garganta. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Uno lee ese texto y uno dice, bueno, ¿cómo yo puedo conectar ese texto, verdad, con el Evangelio de Cristo? Bueno, no parece una conexión muy evidente, ¿verdad? Pablo está diciendo que él sirve desde mis mayores. ¿Qué significa eso? Sus antepasados, con una limpia conciencia. O sea, Pablo no estaba torciendo la Escritura, Pablo no estaba violando la Escritura porque él estaba sirviendo con una limpia conciencia. ¿Y qué era lo que Pablo predicaba? El Evangelio de Cristo. Versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. Pablo dice, yo sirvo conforme a lo que yo recibí de mis mayores, de mis antepasados. ¿Y qué recibió Pablo de sus antepasados? O todas las escrituras, toda la herencia de las escrituras del Antiguo Testamento. ¿De qué tratan esas escrituras? Del mismo evangelio que Pablo predicaba. Pero yo puedo leer eso, no ver todo lo que Pablo está diciendo en ese capítulo y no darme cuenta cómo Pablo está hablando aquí acerca del evangelio. En una forma indirecta, pero está diciendo, yo estoy sirviendo al Señor con las escrituras que yo aprendí en el Antiguo Testamento y con una limpia conciencia. Y lo que yo aprendí fue el Evangelio. Lo que yo aprendí fue la salvación que es en Cristo Jesús. Lo mismo que va a decir más adelante a su hijo en la fe, Timoteo. Entonces, a veces, hermanos, lo único que falta es prestar atención cuidadosa a lo que el texto dice en su contexto. Primera Timoteo, segunda Timoteo, ¿qué son? En género literario, son cartas. Ok, ¿ustedes recuerdan en la época prehistórica cuando no existía el internet? Y las cartas se hacían a mano. Ok, cuando tú recibías una carta de 5 páginas, ¿cómo tú la leías? Tú leías un párrafo hoy, ¿verdad? Dejabas la carta ahí, mañana tomabas otro párrafo, te olvidabas del párrafo que leíste ayer y traspasado mañana leías otro párrafo. ¿Cómo tú leías las cartas?
entera, porque la carta tenía un flujo de pensamiento. Nosotros hoy usamos la Biblia como la galletica china que traen un papelito de la suerte. Entonces, yo saco un texto y quiero tratar de ver la bendición que yo tengo en este papelito de la galletica china. Pero es que la Biblia no se lee así. Esta carta es una carta. Qué profundo, ¿verdad? Y tengo que leerla entera y tengo que tratar de entender todo lo que dice cada parte de la carta en relación a toda la carta. Porque así es que se leen las cartas. Así que no lo olvides. Las cartas del Nuevo Testamento son cartas. Léela como tal, para que no saques un texto fuera de contexto, porque un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Ok, fíjense, esto fue un ejercicio muy sencillo. Ahora vamos a hacerlo un poquito más complicado, que no es complicado nada, es simplemente poner más atención a ciertos detalles. La Biblia es una historia de redención, ¿verdad? Que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Yo no puedo leer la Biblia como si fuera un montón de historias desconectadas, sino ver cada parte como parte de toda esa historia. Y tengo que preguntarme, ¿en qué parte de la historia, en el desarrollo de esa historia, yo estoy? Y ahora yo quiero hacerles una pregunta. Vayan a Romanos, capítulo 4. Y vamos a ver cómo Pablo tomaba muy en cuenta el tiempo en que ocurrían las cosas dentro de esa gran historia. Recuerden que esto es una historia y esa historia nos lleva a un punto que tiene que ver con Cristo. Romanos capítulo 4, versículos 9 al 12. Dice Pablo allí, Pablo está tratando de demostrar que la bienaventuranza de la salvación es solo para los judíos o también para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos. Judíos y gentiles. Es para todos nosotros. Para demostrar eso, Pablo dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, para los judíos? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Pregunta, ¿dónde dice la Biblia que a Abraham la fe le fue contada por justicia? ¿Dónde? Bien, en Génesis es la calle, pero ¿alguien recuerda el número de la casa? Esa es la calle, Génesis. ¿Cuál es el número de la casa? La fe le fue contada por... Hermanos, no sean tímidos. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Lo dice no en Génesis. Vamos atrás. Eso lo dice en Génesis capítulo 15, versículo 6, cuando Dios hizo un pacto con Abraham. Y ahora Pablo está preguntando, cuando Dios le dijo a Abraham que su fe le va a ser contada por justicia, ¿Abraham estaba circuncidado o era un pagano incircunciso? Cuando Dios le dio a Abraham la señal de la circuncisión, que fue la señal del pacto que Dios hizo con Abraham, ¿en qué capítulo del Génesis? En Génesis 17. Así que fíjense algo interesante. Cuando Dios justificó a Abraham, Abraham era un pagano incircunciso, no era judío, porque él recibió la circuncisión en el capítulo 17. Y Pablo saca de ese recuento histórico, por el tiempo en que pasaron las cosas, una lección. Y la lección es la fe, entonces, no solamente para los judíos, la salvación no es solamente para los judíos, es también para los gentiles. Sigue diciendo Pablo, y recibió la circuncisión, versículo 11, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Para qué? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, nosotros todos, a fin
de que a ellos la fe les sea contada por justicia, y Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Claro, Pablo lo dice ahí clarito en Romanos, pero tal vez nosotros estamos leyendo Génesis y como estamos leyendo historias y vemos, ay, miren, Génesis 15, Dios hizo un pacto con Abraham y Dios le dijo, tu fe te fue contada por justicia, y no tomamos en cuenta ese tipo de detalles dentro de la historia para decir, wow, qué bendición para mí el hecho de que yo soy colombiano, soy cubano, soy qué sé yo de dónde, dominicano, chileno, hay un uruguayo por aquí. La fe también a mí me va a ser contada por justicia, lo mismo que sucedió con Abraham. Y de repente eso que parece una historia del pasado, ahora yo me doy cuenta que esa historia tiene que ver conmigo. Porque hermanos, este libro es la historia de nuestra familia. Este es el álbum familiar. Si tú no lees la Biblia entendiendo que este libro es la historia familiar, te vas a perder un montón de tesoros que son para ti y para mí. Yo quiero poner un ejemplo. ¿Cuántos maestros hay aquí de escuela dominical? Que andan de escuela dominical para niños. Para niños. Mi esposo y yo tuvimos la bendición de dar clases de escuela dominical a todos los grupos de la iglesia, desde los niños. Bueno, excepto, nunca cuidé en cuna, pero sí hemos dado clases de escuela dominical a todas las edades. La historia de Moisés. ¿Cómo se cuenta muchas veces la historia de Moisés? Bueno, fíjense cómo Dios cuida a los niños, ¿verdad? Porque Moisés, Faraón quería matar a todos los niños y sin embargo la mamá lo puso en una canastica, lo puso en el río, y cómo esa canastica fue hasta donde estaba la hija de Faraón. ¿Ustedes se dan cuenta, niños, cómo Dios cuida a los niños? La pregunta es, ¿ese texto en Éxodo se escribió para enseñar a los niños que Dios cuida a los niños? No. Porque un día te vas a encontrar con un niño avispado que te va a decir, maestro, ¿y qué pasó con todos los otros niños que Faraón sí mató? Porque hubo un montón de niños que murieron en ese holocausto y Dios preservó a Moisés. ¿Por qué preservó a Moisés? Porque él iba a ser el líder que iba a liberar esa nación de la cual iba a nacer Jesús. Si Faraón hubiera cumplido su deseo de exterminar a Israel, nosotros nunca hubiéramos tenido un Mesías. Sin embargo, cuando estamos leyendo la historia de Moisés, estamos leyendo mi historia, porque es la historia de ese pueblo a través del cual iba a venir mi Mesías que me salvó muriendo por mí en una cruz. Entonces estamos leyendo la Biblia y ya yo voy de Éxodo 2 a mi Señor Jesucristo, porque tiene que ver. Porque recuerden, mis hermanos, esto es un viaje y Jesús es el destino. Lo que yo tengo que saber es cómo yo llego, como decía Spurgeon. Spurgeon le decía a un joven que le preguntó que qué le había parecido su mensaje, y dice, no me gustó para nada. Y no me gustó porque tú no llevaste ese mensaje a Jesucristo. Dice, mira, joven, así como todos los caminos conducen a Londres, que era donde vivía, ¿verdad? Spurgeon, dice, así todos los caminos conducen a Jesús en la Biblia. Si tú no llegaste ahí, en algún lado te extraviaste en el camino. Así que le dijo, tu sermón a mí no me gustó para nada. Le digo a Spurgeon. Otro ejemplo. Considera cómo Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento. Yo les pido que por favor vayan al Salmo 16. Ustedes conocen ese salmo porque es un salmo favorito de muchísimos creyentes. Les doy 3 minutos para que lean el salmo rapidito, Salmo 16. Recuerden que esto es un taller, Salmo 16. Es difícil hacer un taller como este en una iglesia así con tanta gente, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacer un esfuerzo. Yo hice este ejercicio con mi grupo pequeño en Santo Domingo. Somos 7 parejas y era muchísimo más fácil. Pero vamos a hacerlo así. 3 minutos. Lean el Salmo 16.
porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de los que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú garantizas mi sueldo. Las cuentas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré zarandeado. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vamos a suponer que te tocó en tu devocional leer el Salmo 16. Dime rápidamente qué bendiciones tú sacas de ese salmo. Aunque sea una. Salvación. Salvación. ¿A dónde tú lo ves en el salmo? El alma no queda hablando de Cristo, pero como nosotros morimos en Cristo. Entonces, habla también de nosotros, de la resurrección nuestra. Bueno, dice el hermano que eso habla de nuestra resurrección, porque dice, no dejarás a tu santo en el Hades, ni tu santo verá corrupción. ¿Qué otra bendición podemos sacar del salmo? Que Dios guarda a su pueblo. Que no hay bien fuera de, no hay bien fuera de Dios. No hay bien fuera de Dios. Ese salmo nos libra de la idolatría, porque está diciendo, óyeme, no hay bien fuera del Señor. De verdad, por más que tú aprecies algo en este mundo, no hay bien fuera de Dios. ¿Qué más? El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Eso es como cuando los levitas estaban repartiendo la tierra. Él está diciendo, wow, cuando estamos repartiendo la tierra, a mí me tocó Jehová. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Qué más? La suerte no es mía, es de Dios. ¿Cómo fue? La suerte no es casualidad, que depende de él. Tú sustentas mi suerte, mi vida está en las manos del Señor. Tienen todas las bendiciones que podemos sacar de ese salmo. Ahora, ¿cuál es el tema del Salmo 16? Oh, sorpresa. Ese salmo, Pedro lo cita en Hechos capítulo 2 en Pentecostés. Y escuchen cómo Pedro interpreta el Salmo 16, porque esa es una interpretación inspirada por el Espíritu Santo. Así que aquí no hay equivocación. Varones hermanos, Hechos 2:29, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. Pedro dice, el Salmo 16 sí es una bendición para nosotros porque estamos en Cristo, pero de quien habla este salmo es de Cristo. Y oigan lo interesante de esto. Pedro está diciendo, ¿saben qué? Los israelitas debieron haber interpretado correctamente ese salmo. ¿Por qué? Porque ese salmo lo escribió David, y David está diciendo, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pregunta, ¿David murió y se lo comieron los gusanos? Sí. Porque David es Cristo es el descendiente de David, en quien se cumple el pacto que Dios hizo con David de que siempre se sentaría en su trono alguien como él. Entonces, cuando David está hablando aquí, está hablando en nombre del Señor, en nombre de Cristo. Recuerden, primera de Pedro, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendían tras ellos. Si el Mesías iba a morir, si el Mesías iba a resucitar, es porque iba a morir. Los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendían tras ellos. David murió.
y su cuerpo se corrompió. Entonces, ¿dejó Dios de cumplir su promesa? No, la cumplió en Cristo. Y Pedro está diciendo, esa gran promesa de las Escrituras se cumple en el Señor Jesucristo. Y el hermano dijo ahorita, nosotros vamos a resucitar porque estamos unidos a Cristo. Y eso es verdad. Pero este salmo habla primariamente de Jesús. Sin embargo, nosotros muchas veces pasamos por ese salmo y todavía teniendo en Hechos 2 la interpretación correcta del salmo, como quiera no vemos a Cristo allí. Ustedes ven cómo nosotros tenemos que estar leyendo el Nuevo Testamento y aprendiendo cómo leer el Antiguo. ¿Alguno de ustedes vio la película? Es una película. Estoy con sonido todavía, porque. ¿Qué quiere decir eso, Tellito? Eso es a lo cubano, yo no entiendo eso. ¿Cómo que se está procesando? Julito. Pastor, ¿algún pasaje del Antiguo Testamento que no sea explicado en el Nuevo Testamento de esa manera, nosotros podemos asumir que está hablando también de Jesús? Cuidado, yo tengo que tener muy claro Julito está preguntando si yo tengo un pasaje del Antiguo Testamento que no explica tan claramente en el Nuevo que está hablando de Jesús. Yo tengo que tener cuidado con eso para no malinterpretar, pero yo voy a seguir hablando de cosas que podemos ver para que interpretemos correctamente esos pasajes que no tengo en el Nuevo Testamento una interpretación apropiada del Antiguo. Pero mis hermanos, yo quiero que ustedes vean y noten cuántas profecías del Antiguo Testamento ya el Nuevo nos las revela y nos dice que tiene que ver con Cristo. Pero nosotros lo pasamos por alto. Yo les iba a preguntar, yo sé que tuve una película que se dio hace algunos años atrás, pero ¿cuántos de ustedes vieron la película Sexto Sentido? ¿No se acuerdan de esa película? ¿Solamente 4 gente la vio? ¿O tienen temor? ¿Cuántos vieron la película Sexto? Levanten la mano, por favor, levanten la mano los que vieron. Ok. Yo tengo otra pregunta para ustedes. ¿A cuántos de ustedes el director los engañó? ¿A cuántos? No te pregunto, levanta la mano que no vas a parecer un tonto porque a todos nos engañó. Ok. Si tú vieras Sexto Sentido de nuevo, ¿qué pasaría? Que tú vas a reinterpretar la película entera porque ya tú sabes desde el principio que Bruce Willis está muerto. Ya te hizo un spoiler de la película. No la vea, que no vale la pena, pero el punto es que si no la viste, cuando tú ves la película por segunda vez, te das cuenta desde el principio que el director te engañó porque el tipo estaba muerto desde el principio. Nosotros ya sabemos cómo termina esta historia. Esta historia termina con Jesús, que es el Mesías prometido y profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Por qué nosotros leemos el Antiguo Testamento como si no conociéramos el final de la película? Ya nosotros sabemos eso. Voy a ponerles otro ejemplo similar al que acabo de poner. Vayan a Gálatas capítulo 3, versículo 16. Este sí quiero, por favor, que alguien lo pueda leer en voz alta. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ok, este texto es impresionante. Hay promesas que Dios le dio a Abraham y a su descendencia en plural. Pero en Génesis 17, la promesa fue dada a Abraham, dice Pablo, y lo dice así el texto en Génesis, y a su descendiente. Por lo tanto, Pablo está diciendo, la promesa fue hecha a este hombre y a no dice a sus simientes como si hablase de muchos, sino y a su simiente, la cual es Cristo. Bien, ¿y qué dice al final de Gálatas 3, a partir del versículo 27? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, habéis revestido en Cristo, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Resulta que la promesa que Dios le hizo a Abraham, y hoy día hay un montón de creyentes que
tienen una fijación con la nación de Israel sin tomar en cuenta que Cristo es el Israel de Dios. Él es el descendiente de Abraham en quien se cumplen todas las promesas. Y como tú y yo, no importa si tú eres dominicano, chileno, uruguayo, colombiano, cubano, estamos en Cristo, ¿qué somos ahora? ¿Qué dice Gálatas? No lo digo yo. ¿Qué dice Gálatas al final? Descendientes de Abraham y herederos de la promesa. Así que cuando tú lees el Antiguo Testamento y encuentras un montón de promesas que tienen que ver con Israel, no olvides que nosotros somos el verdadero Israel de Dios, porque nosotros estamos en el verdadero israelita. Nosotros estamos en el descendiente de Abraham, que es el recipiente de todas esas promesas. Y eso me permite beneficiarme del Antiguo Testamento, porque vuelvo y repito, cuando yo leo el Antiguo Testamento estoy leyendo mi historia familiar. Estoy leyendo mi historia familiar. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta aquí? Cuando se refiere a Israel, se refiere al pueblo, nosotros, no a Israel. Hay promesas que definitivamente se referían a la nación de Israel, pero recuerden que Israel rechazó al Mesías, el Mesías fue crucificado y ahora esa crucifixión, como vamos a ver en el mensaje de mañana, trajo salvación al mundo entero, incluyendo a los descendientes físicos de Abraham, que son los judíos. Pero ¿qué dice Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 6? No todo el que desciende de Israel es israelita, porque nosotros somos hijos de la promesa. Y eso incluye a los gentiles. De hecho, mañana vamos a predicar el libro de Oseas. Y una de las cosas que hace Pablo en Romanos capítulo 10 es citar el libro de Oseas para decirnos, ven que la salvación fue anunciada para nosotros también desde el principio. ¿Cuál fue la gran promesa que Dios le dio a Abraham? En ti serán benditas toda la familia de la tierra. La promesa era universal desde el principio. ¿Cómo se iba a cumplir esa promesa universal? Por el gran descendiente de Abraham, que es Cristo. Yo creo que como quiera, no me quiero meter en ese tema ahora, pero yo creo que como quiera, Dios tiene un plan indudablemente con la nación de Israel, porque muchas naciones del pasado han desaparecido en la historia, los asirios y muchas naciones así. Israel ha permanecido. Yo creo que Dios va a cumplir, ha estado cumpliendo a través de toda la era evangélica su promesa, porque el endurecimiento de Israel es en parte, como dice Romanos capítulo 11. ¿Qué quiere decir eso? Que Israel no está completamente endurecido, sino parcialmente endurecido, porque a través de toda la historia evangélica muchos israelitas se han estado convirtiendo al Señor y han sido añadidos a la iglesia. Hermanos, Dios no tiene dos pueblos, tiene uno solo. Y nosotros somos las ramas que estamos siendo injertadas en el olivo natural. Nosotros somos ramas silvestres, pero qué bueno, estamos injertadas en el verdadero olivo. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo, que es el descendiente de Abraham. Otra cosa que tenemos que ver en la Biblia, perdón, Alexis, cualquier comentario que quieras hacer. Alexis es instructor de Simeon Trust, una organización que enseña predicación expositiva en muchas partes del mundo, y damos talleres como estos para enseñar a los predicadores a predicar la Biblia con los ojos puestos en Jesús. Pero ahora estamos enseñando a la iglesia. Como algún comentario que quieras hacer, siéntete libre. Ok. Otra cosa que nosotros tenemos que ver en la Biblia es que Dios nos dejó huellas. Huellas que nos llevan a Jesús. Esas huellas se llaman tipos. Tipos. La palabra tipo en griego significa marca, significa huella. Son huellas que si tú las sigues te van a llevar hasta Jesús. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos capítulo 5 que Adán es un tipo de Cristo. Él es el segundo Adán. Cristo es el postrer Adán. ¿Verdad? Pon atención a los tipos, a las huellas que nos llevan a Jesús. Alguien definió
un tipo como personas, instituciones, eventos del Antiguo Testamento que son considerados como modelos o representaciones divinas de realidades que son reveladas en el Nuevo Testamento, sobre todo en la persona de Jesús. Por ejemplo, alguna ceremonia del Antiguo Testamento nos habla de Cristo. La Pascua, ¿cómo lo sabemos? Porque Él es el Cordero Pascual. Y Pablo dice en 1 Corintios 5, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Y hay iglesias en el día de hoy que yo no sé de verdad de dónde sacan eso, que hasta están celebrando la Pascua ya. O sea, otra vez estamos trayendo las fiestas del Antiguo Testamento como si Cristo no las hubiera cumplido. Pero hermano, todo eso era una sombra que nos llevaba hasta Jesús. Cristo es nuestra Pascua. Tú no tienes que volver a sacrificar ningún cordero, ni tienes que celebrar ninguna Pascua. Ya Cristo es nuestra Pascua. ¿Algún evento del Antiguo Testamento que es una huella? La expiación. Pero tomando todos los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿qué prefiguraban? El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que ya nosotros no seguimos sacrificando, porque ya Cristo se sacrificó una sola vez y para siempre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ricardo mencionó la serpiente de bronce. Ese es un caso interesante. ¿Dónde aparece la serpiente de bronce en el Antiguo Testamento? Números 21. ¿Qué pasó en esa escena? ¿Por qué? ¿De dónde salió la serpiente de bronce? Fue un remedio que le dio Dios a Moisés para que miraran al símbolo. Porque el pueblo había pecado. ¿Recuerdan? El pueblo había pecado diciéndole a Dios, tú nos sacaste al desierto para matarnos de hambre, y Dios mandó como castigo serpientes que mordían al pueblo, y tan pronto una serpiente mordía a un israelita, moría ahí en el desierto. Pero entonces Dios provee un remedio, y el remedio era, le dijo a Moisés, Moisés, levanta en un asta una serpiente de bronce. ¿Y qué pasaba con esa serpiente? Todo el que miraba. Ok, ese remedio era preventivo. O sea, si yo miraba la serpiente de bronce, ¿no era mordido por la serpiente real? No era preventivo, era curativo. O sea, que ya yo tenía el veneno de la serpiente corriéndome por las venas cuando yo tenía que hacer ese acto de fe de mirar a esa serpiente, y era sanado. Si nosotros leemos ese pasaje del Antiguo Testamento y no conocemos el Nuevo, decimos, wow, qué historia más interesante. Fíjate cómo estos israelitas, cuando eran mordidos por la serpiente, veían una serpiente de bronce, miraban y eran sanados. Pero luego llego al Nuevo Testamento y me encuentro con Jesús hablando con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, y diciéndole, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, etc. Cristo mismo está diciendo, yo soy esa serpiente de bronce. Y es exactamente igual. O sea, ya nosotros estamos mordidos por el pecado. O sea, ya el veneno está circulando por nuestro cuerpo. No es preventivo, es curativo. Ya estamos enfermos de muerte y tenemos que mirar a Jesús. Pero ¿a ustedes no les parece algo extraño en esa figura que Dios usó para señalar a Jesús? Una serpiente. ¿Y por qué Dios no le dijo a Moisés, Moisés, hazte un cordero de bronce? Era como más apropiado, ¿verdad? Porque Cristo es el Cordero de Dios. ¿Por qué escoger una serpiente? ¿Por qué? Estás al lado de la respuesta. Pero Él se hizo ¿qué por nosotros? Maldición. Hermanos, la serpiente fue maldita en el huerto del Edén.
tenía que ser una serpiente porque Cristo fue hecho maldición por nosotros. Y es impresionante pensar que nuestro Salvador, nuestro Señor, puro, santo, sin mancha, fuera hecho maldición para que nosotros podamos ser bendecidos. Era la única manera que dice Gálatas capítulo 3, versículo 10, que Cristo fue hecho maldición por nosotros. Gálatas 3, 10. Entonces fíjense cómo esta serpiente del Antiguo Testamento es un tipo, es una huella que me habla de Jesús. Maldito todo el que es colgado en un madero. Que de hecho es el texto que Pablo cita en Gálatas, capítulo 3. Cristo fue hecho maldición por nosotros, como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Podía Cristo morir decapitado de un balazo, con una espada? No, tenía que ser en un madero. ¿Para qué? Para que fuera maldito y nosotros pudiéramos ser benditos. Qué grandiosa, ¿verdad?, la salvación. Pero hermanos, qué grandioso es este libro. Ustedes se dan cuenta cómo está todo esto interconectado para llevarnos a Cristo, de una manera o de otra. Este libro es maravilloso. Por eso yo, cuando discuto con estos intelectuales que me dicen, demuéstrame que la Biblia es la palabra de Dios, yo siempre pienso por dentro, demuéstrame tú que no lo es. Porque de verdad que este libro es increíble. Digo, es creíble, pero es extraordinario. Es fantástico. Ok, yo le decía a ustedes hace un rato que nosotros debemos leer la historia del Antiguo Testamento recordando que es un viaje que me lleva hacia Jesús. En ese sentido, Cristo no solamente es un tipo, sino también una respuesta. Y yo le voy a explicar ahora a qué yo me refiero. Cristo es una respuesta a un problema planteado en el Antiguo Testamento. Tú estás leyendo tu Biblia otra vez, tu devocional, y llegas a Jueces 19. Para mí, Jueces 19 es uno de los capítulos más horrorosos de toda la Biblia. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en Jueces 19? Que un levita, su concubina fue violada y la concubina muere, y que hace, la pica en 12 pedazos y le manda un pedazo a cada tribu de Israel. Y tú estás leyendo tu Biblia en tu devocional y tú dices, Señor, ¿y qué bendición yo saco de este pasaje? Óyeme, es un pasaje horroroso. ¿Dónde está Cristo en Jueces 19? Bueno, déjame ver, son 12 pedazos, los 12 apóstoles. No. Eso, así como alguna gente lee la Biblia, eso es espiritualizar con la Escritura. No hagan eso, hermano, no hagan eso. Esos 12 pedazos no tienen nada que ver con los 12 apóstoles. ¿Cuál es el tema del libro de los Jueces? En aquellos días no había rey en Israel, cada cual hacía lo que bien le parecía. Así que Jueces me plantea un problema. No hay rey. Y cuando no hay rey, el resultado es la anarquía. El libro de Jueces en nuestras Biblias está antes del libro de Ruth, ¿verdad? Pero no en la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea, Ruth está mucho después. En la Biblia hebrea, el libro de Jueces está antes de Primera de Samuel y de Segunda de Samuel, que por cierto, en la Biblia hebrea es un solo libro, que se dividió en dos en nuestra Biblia en español. Pero Samuel es un solo libro. ¿Y de qué trata Samuel? De la instauración de la monarquía. Entonces, Jueces me plantea un problema. Y el problema es, no hay rey en Israel y cada cual hace lo que bien le parece. Y eso me prepara para en Samuel ver la instauración de la monarquía cuando Dios escoge a Saúl, después a David, etcétera, etcétera. Pero cuando yo leo el Antiguo Testamento, los reyes de Israel
¿cuáles de ellos fue perfecto? Ninguno. Tú cogías lo mejorcito, David, Josías, pero eran reyes imperfectos. Entonces, Jueces me está planteando un problema. Si no hay rey que gobierne el corazón, el hombre se desenfrena. Nosotros necesitamos un rey. Pero ¿quién es ese rey? No es Saúl. David. Óyeme, cuando yo leo en la Biblia todo lo que hizo David con Betsabé, con Urías, no, David no es. Salomón, peor. Entonces, ¿quién es ese rey? Ese rey se llama Jesús. El problema que o sea, el libro de Jueces está ahí, no es para contarnos una historia sobre Sansón. Sansón era un muchacho, entonces nosotros le cantamos a los niños, porque pensamos que le sacamos un montón de historia a la Biblia, pero ese libro está para plantearme un problema del cual Jesús es la solución. Yo tengo que esperar todo el Antiguo Testamento para llegar al rey que ahora gobierna mi corazón y que entonces me permite vivir para la gloria de Dios y haciendo la voluntad de Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente. Jesús es el rey que nosotros necesitamos. Ustedes se dan cuenta, hermanos, cómo tantas cosas que se pueden sacar de la Biblia cuando nosotros tenemos presente a Cristo. Es como, el otro día estaba leyendo el libro de Isaías y me tocó uno de esos capítulos donde se habla de la ira de Dios sobre el pecado. Hoy día la gente no quiere oír hablar de la ira de Dios. No, mi Dios es amor. Oye, déjame decirte algo, mira, si Dios no tuviera ira y no tuviera justicia, no entenderíamos su amor. Porque la ira de Dios, la justicia de Dios es el telón de fondo que hace brillar en todo su esplendor el amor de Dios. De paso, sin ira no hay amor. O sea, cuando una persona te dice, yo no puedo entender cómo es eso de que Dios tiene ira, respóndele, es que si no tuviera ira tampoco pudiera amar. Imagínate que tú estás hablando con alguien que dice, yo amo a los niños. Óyeme, ¿y a ti no te molesta que los niños sean abusados, maltratados? No, porque yo soy todo amor, a mí eso no me molesta, entonces tú no amas a los niños. Si a ti no te indigna que un niño sea maltratado, tú no amas a los niños. Sin ira no hay amor. Entonces yo estoy leyendo este capítulo de Isaías, donde todo es ira, perdón, no era Isaías, era Sofonías. Ira, todo el libro. Pero cuando yo pienso, wow, la ira de Dios es terrible. O sea, la Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero ¿saben de qué me habla eso a mí? De la cruz del Calvario, porque mi Señor Jesucristo es el hoyo negro del universo que absorbe toda la ira de Dios para que Dios no me trate a mí con ira. Él sufrió todo el castigo que yo merecía por mis pecados. De manera que cuando yo estoy leyendo en la Biblia sobre esos juicios de Dios, claro que yo pienso, wow, qué terrible el impío, lo que le espera al impío. Yo no puedo obviar eso, porque eso es una realidad. Pero ahora yo como creyente, como alguien que ya fui salvo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe, yo digo, wow, mi Señor Jesucristo sufrió esa ira, se la bebió entera la copa de la ira de Dios en la cruz del Calvario. Y de repente un libro que habla muchísimo de la ira de Dios se convierte en una tremenda bendición para mí. Porque yo estoy leyendo la Biblia con los ojos puestos en Jesús. Hasta aquí alguna pregunta. Ya estoy casi terminando. ¿Qué tiempo que yo tengo? Empezaron cantando, leyendo la Biblia, así que me quitaron un tiempito. Dígame cuándo yo acabo, de verdad, porque yo acabo cuando ustedes me digan. Para que no me digan como un pastor de aquí de Miami. La primera vez que yo vine, una de las veces que yo vine a Miami, hace muchos años, le dije, pastor, dígame ¿hasta qué hora tengo para predicar? Y él me dijo, no, tú predicas todo el tiempo que tú quieras. Ahora nosotros nos vamos a las 9, me dijo. Como no quiero que me hagan eso, díganme qué tiempo tengo. A la 1:30 termino. A la 1:30. No se me van a la 1:40.
Ok. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta aquí? Quería preguntar, la nunca he entendido por qué el Melquisedec, ¿no? El rey de Salem, que es un chico de Cristo. La respuesta más fácil, dice el hermano, ¿por qué Melquisedec es un tipo de Cristo? La respuesta más fácil es porque Hebreos 7 lo dice, ¿verdad? Pero aparte de que Hebreos 7 lo dice, Melquisedec es un tipo perfecto de Cristo, comenzando por el hecho de que dice sin padre ni madre ni genealogía. Eso no quiere decir que Melquisedec no haya tenido ni padre ni madre ni genealogía, sino que en un libro en el que las genealogías aparecen por doquier, Melquisedec aparece de repente y desaparece de repente. Entonces, ahí es que yo tengo que pensar, ven acá, o sea, ¿qué me está diciendo la Biblia? Bueno, que Melquisedec está señalando a alguien que es eterno. Es eterno porque nunca tuvo principio, nunca tendrá fin. Él tuvo principio y fin. No piensen que Melquisedec es Cristo. Es un tipo de Cristo. Porque Melquisedec era sacerdote. Y dice en Hebreos 5 que para ser sacerdote hay que ser hombre. Y Cristo no se hizo hombre 2 veces. Él se hizo hombre en el vientre de María. Así que Melquisedec no era Cristo, pero era un tipo de Cristo. Y fíjate cómo dice el autor de Hebreos, Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. ¿Qué indica eso? Indica que Melquisedec era mayor que Abraham, como Cristo es mayor que Abraham. Por otra parte, dice el autor de Hebreos que Melquisedec era sacerdote cuando Leví ni siquiera había nacido, estaba todavía en los lomos de Abraham. Así que Cristo pertenece a un sacerdocio que no es el arónico, sino es el sacerdocio de Melquisedec, que como no tuvo principio ni fin, es un sacerdocio que no termina nunca. Y por eso es que hoy no deberían haber sacerdotes. La Iglesia Católica cometió un error garrafal al tener sacerdotes como si nosotros hoy no tuviéramos nuestros sumos sacerdotes, que es Jesús. ¿Por qué se sustituían los sacerdotes del Antiguo Testamento? Porque eran hombres y morían y tenía que venir el hijo y el hijo y el hijo. Pero como Cristo tiene un sacerdocio como el de Melquisedec, su sacerdocio permanece para siempre. Porque Melquisedec no aparece muriendo en la Biblia. ¿Murió Melquisedec? Claro que sí. Pero nosotros no tenemos registrado su muerte en la Escritura. Y por eso él es un tipo de Cristo. Pero esa es una pregunta interesante, ver esos tipos de Jesús en el Antiguo Testamento. Hablando de perdón, Jesús vino a perdonar los pecados del mundo y murió por nosotros, limpiándonos el pecado, por la salvación nuestra. Hoy en día, ¿cómo se aplica ese perdón? Si yo hoy me muero, yo muero perdonado por todas esas cosas malas que he cometido. ¿Por qué? Porque yo ya he sido perdonada desde que Cristo derramó la sangre por todos. Eso aplica hoy en día, en estas épocas modernas, y para la gente que no cree en Cristo, como un budista, como un maometano, etc. ¿Qué pasaría con esa gente? Con ellos y en el mundo actual. Van al infierno. Van al infierno. Nadie se va a salvar sin haberse arrepentido de sus pecados y creer en Jesús. Nadie. No importa que sea budista, que vive en una selva del África. De hecho, hermana, si alguien se pudiera salvar por su ignorancia, o sea, vamos a suponer que alguien dice, oye, me parece que esa gente nunca oyó de Cristo, es que ellos no se van a perder por haber rechazado al Evangelio, ellos se van a perder por haber rechazado al Padre. Eso es lo que dice Romanos 1. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, Dios se lo manifestó, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre conoce a Dios, pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Fíjate que ahí no aparece Cristo por ninguna parte. O sea, no es por rechazar a Cristo que el hombre se pierde. Es porque la creación le habla de la existencia de Dios y el hombre ha decidido sustituir a Dios por ídolos. Cristo nos salva ya estando condenados por haber rechazado a Dios el Padre. Ahora, hay personas que dicen, bueno, pero esa gente que nunca ha oído el Evangelio, ¿cómo se van a perder? Mis hermanos, si la gente se salvara por ignorancia del Evangelio, lo peor que nosotros podemos hacer es enviar misioneros al mundo. Porque si enviamos misioneros que prediquen el Evangelio, nos estamos arriesgando a que escuchen el Evangelio y lo rechacen. Si ellos se van a salvar en su ignorancia, mejor dejémoslos así. Pero hay una urgencia, hermanos, hay una urgencia. Y óyeme bien, no hay que ir al África. Aquí en Estados Unidos hay un montón de personas que van camino al infierno porque no conocen a Jesús. Y nosotros tenemos que predicar el Evangelio porque no hay otra forma de salvación. No hay otro medio. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Fuera de Él no hay salvación para nadie. Así que hay urgencia, hermanos, de predicar el Evangelio. Hay urgencia de predicar el Evangelio. Por esa razón. Yo me acuerdo al doctor Sproul, R.C. Sproul, que una vez le preguntaron, óyeme, ¿qué pasa con esos inocentes de África que mueren sin Cristo? Y Sproul respondió muy sabiamente, no hay ningún problema porque Dios no va a condenar a los inocentes. Si hay inocentes en África, no hay problema. La pregunta es, ¿hay inocentes en África? Y la respuesta es no. No hay inocentes en ninguna parte. Todos somos pecadores. Bueno, dice la Biblia, los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. No se salvarán, perecerán. Hermano. No, es otro tema, ¿no? Es acerca de eso. Es acerca de la persona de José, la historia de José. José no se cita en el Nuevo Testamento como un tipo de Cristo. Sin embargo, vemos muchas cosas en la vida de José que señalan a Cristo, varón de dolores, experimentado en quebranto, traicionado, vendido, sufrido y puesto en gloria. Se pudiera... Yo creo que sí que José es un tipo de Cristo, aunque el Nuevo Testamento no lo señale directamente. Pero hay un patrón en la vida de José que es muy similar al patrón de la vida de Jesús, indudablemente. ¿Por qué Moisés? Oh, eso era una señal de fe. Porque una señal de la fe de José. Porque José está diciendo, estamos ahora en Egipto, pero ya Dios le había dicho a Abraham, ustedes van a ser llevados a una nación, van a estar cautivos por 430 años y después van a volver a esta tierra. Y José, estando en Egipto, en prosperidad, él dijo, no, yo sé que se va a cumplir la promesa de Dios, porque Dios cumple sus pactos, y por lo tanto yo sé que vamos a regresar a Canaán. Cuando ustedes regresen, lleven mis huesos allá. Es como la carta que Pablo le escribe a Filemón. Pablo está preso en Roma y dice, prepárame alojamiento, porque yo sé que por tus oraciones yo seré concedido. O sea, ora para que Dios me libere y de paso prepárame la cama. O sea, es un hombre de fe. Eso le pasó a José. José dijo, yo sé que Dios va a cumplir su promesa, yo sé que mis huesos van a ser llevados a Egipto. Perdón, a Canaán, no a Egipto. El personaje este que habla la escritura, que es el ángel de Jehová, el cual aparece, tiene oración, incluso aquella visión que tiene Isaías, creo, que ve esa visión en el templo y ve a este personaje, esta figura, el cual... Qué buena pregunta. El ángel de Jehová
en el Antiguo Testamento es una cristofanía. ¿Qué quiere decir eso? Una aparición de Cristo antes de su encarnación. Porque más de una vez el ángel de Jehová es identificado como Dios en el Antiguo Testamento. Y es adorado, como hizo Manoa, el papá de Sansón. O sea que Agar, cuando ve al ángel de Jehová, dijo, le puso al pozo el Dios que me ve, porque Dios me vio. O sea, es obvio que el ángel de Jehová es indudablemente una cristofanía, una aparición de Jesús no encarnado, porque Jesús, recuerden, se encarnó una sola vez en el vientre de María. Jesús no se encarnó en el Antiguo Testamento, pero aparece en el Antiguo Testamento. Y el hermano citó aquí un texto interesante, y con esto ya sí voy a terminar, porque me faltan unos minuticos, no quiero cansarnos, y es Isaías capítulo 6. Vamos a terminar con este texto, que es un buen texto para concluir, porque es un texto glorioso. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Pregunta, ¿a quién vio Isaías? ¿A quién vio Isaías? ¿Quién es el Señor? ¿Es el Padre? ¿Es el Hijo? ¿Es el Espíritu Santo? ¿A quién vio Isaías? Bueno, es interesante en el texto que Isaías escucha una conversación entre las personas de la Trinidad, porque dice en el versículo 8, después oí la voz del Señor en singular que decía, ¿a quién enviaré? Recuerden que yo les decía que la Biblia se lee como cualquier otro libro, tomando en cuenta los verbos, las conexiones. Ok, enviaré. ¿Eso es plural o singular? Singular. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Por fin, ¿quién está hablando aquí? ¿Es una persona o más de una persona? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías le dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y entonces ahí comienza una profecía, dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por ciertos, mas no comprendáis, etcétera, etcétera. Es obvio que Dios el Padre tiene que estar en Isaías 6. Claro que sí, eso lo reconoce todo el mundo. Pero cuando vamos a Juan capítulo 12, dice en el versículo 36 en el medio, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, ¿quién? Jesús. No creían en él, en Jesús, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías 53. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos. ¿Qué está citando Juan aquí? Isaías 6. Y ahora escuchen el versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Acerca de quién? ¿Qué gloria fue la gloria que vio Isaías? La gloria de Cristo. Pero espérense que falta más. Vamos a Hechos 28. Ya dijimos que obviamente en Isaías 6 tiene que estar el Padre. Ahora Juan 12 nos dice que Isaías vio la gloria de Cristo. En Hechos 28 Pablo está predicando el Evangelio en Roma a los judíos y les dice cuando ellos no quisieron creer en el Mesías, versículo 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestro Padre diciendo, ve a este pueblo y dile de oído iréis y no entenderéis. ¿Qué está citando Pablo? Isaías 6. ¿Quién fue que dijo eso? El Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién fue que vio Isaías? Al Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahora nosotros lo sabemos claramente
por el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento completa la película. Y ya nosotros podemos leer lo que muchos judíos del Antiguo Testamento no entendieron. Pero nosotros sí podemos entenderlo, porque ahora tenemos la revelación completa. Pero no lo olviden, mis hermanos, este libro es un viaje y el destino de este viaje es Jesús. Yo pudiera darles muchas otras estrategias, pero ya estas son suficientes para darles un vistazo de cómo nosotros podemos interpretar la Escritura viendo a Cristo correctamente donde Cristo es presentado en la palabra de Dios. Yo creo que aquí terminamos, son las 8:37, me dieron a las 40, estoy entregando 3 minutos antes. Oh, me faltó una sola cosita, perdón, que no puedo dejar de decir. En el Antiguo Testamento hay muchas leyes, me faltan 2 minutos, rápido, leyes. Cuando yo veo las demandas éticas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, no importa dónde sea, pero las demandas éticas, sobre todo pero pensemos en la ley de Dios. Muchas veces nosotros vemos en la ley, solo vemos ley. Pero nosotros debemos ver en la ley más que ley. Primero, ¿qué revela la ley? El carácter perfecto, santo, justo, bueno, amoroso de nuestro Señor Jesucristo. De Dios, pero Cristo es la imagen de Dios y lo vemos en la encarnación de Jesús. Él es el amor de Dios encarnado. Nosotros vemos en la ley el carácter de Dios. Pero no solamente eso. ¿Puedo yo cumplir las demandas de la ley? No. Por eso yo necesito un Salvador. Entonces, cuando yo leo la ley, yo leo la necesidad que yo tengo de ser salvo, porque la ley lo que hace es condenarme. Cuando yo veo la ley es un estándar demasiado alto, yo no llego ahí. Yo le estaba predicando el otro día a un taxista y le decía, él tenía un rosario colgando del espejo, y le dije, mi amigo, ¿qué representa ese rosario para ti? Y ahí comenzó a hablarme de su religión y todo lo demás, y yo le decía, ok, también a veces una pregunta, si tú te mueres hoy, no, yo voy al cielo, ajá, wow, ¿y cómo tú lo sabes? No, porque mire, yo no mato, yo no robo. Mira, el mandamiento más importante de la ley es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Tú cumples eso. Y el otro, el más chiquito, es amarás al prójimo como a ti mismo. Eso no lo hace nadie ni por un segundo. ¿Tú sabes lo que eso significa, mi amigo? Le dije yo al taxista, que tú y yo vivimos violando la ley cada microsegundo de nuestra existencia. Estamos condenados. ¿Qué hizo Cristo? Cristo cumplió la ley perfectamente en mi lugar para que creyendo en Él yo pudiera ser salvo. Entonces ahora, cuando yo leo la ley, yo no solamente leo ley, yo veo el carácter hermoso, perfecto de mi Salvador. Yo leo la necesidad que Cristo vino a suplir muriendo por mí en la cruz del Calvario. Pero no solamente eso, es que también Cristo me dio su Espíritu Santo. ¿Para qué? O para que ahora yo pueda obedecer a Dios y pueda cumplir las demandas de la ley, no perfectamente, pero sí sinceramente por causa del Señor Jesucristo. Así que no importa qué demanda ética yo lea en la Biblia, toda demanda ética debe llevarme a Jesús, porque me habla de mi necesidad de Jesús y me habla no solamente de mi necesidad de ser salvo, sino de la necesidad que yo tengo de la gracia y del Espíritu de Jesús para yo poder cumplir las demandas éticas de las Escrituras. Entonces, al final de cuentas, aún la ley, mis hermanos, me lleva a Jesús. No quería dejar de decir eso por lo que les decía hace un momento. Hay personas que cuando ven la ley, de hecho aborrecen la ley, cuando la Biblia dice en Romanos capítulo 7 que la ley es santa, justa y buena. No aborrezcas la ley, aborrece tu pecado que no te deja cumplir la ley. Porque la ley es santa, justa y buena. Nosotros somos los que no somos buenos. O como decía un escritor, la ley es un buen capitán, pero la carne es un mal soldado. Ese es el problema. El problema no está en la ley, el problema está en ti y en mí. Por eso es que Pablo dice que nosotros somos esclavos en la ley al pecado. Somos esclavos del pecado, no de la ley. Pero la ley, como somos esclavos del pecado, solo nos condena. La ley ni salva ni santifica. Es Cristo el que salva y es Cristo el que santifica por su gracia.
Pero cuando me santifica, ¿para qué lo hace? Para que yo pueda cumplir la ley. Ya, era el último punto. Ahora sí.
Lassati mi scegli mele tu, un sul cascuria trairà. Mi dissi vieni con me stasera, una sera che pari a magia, una cantina che durava musto, lo cuore mio, gli incidetti tutto. Gira chiagnina lenta e sorda, e giro frasso che canta ancora, che non è vino rosso come fuoco, ambiviu frasso, scordavo loco, manichini, dove speranza, da sta terra tutto danza. Prega Maria che pazzo milico, mi persi sotto i panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non saccio più, se era morio era tabù. Ammuzzo tutto frasso, scioglieva cori come passo. C'era notte in vento, con una luna appesa senza pentimento. Una voce mi chiamava tu funno, scendi ancora un perdi sto mondo. Da cantina il tempo si ferma, ogni goccia è storia eterna. Cutti a me lato, cutti a me cori, sti cacciato non mori. Scuro fora, ma luci dentro, a voci to, sempre mi senta. Prega Maria che pazzo milico, mi persi sotto i panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non saccio più, se era morio era tabù. Lassati mi scegli mele tu, ogni volta, ogni giornata, a te adorno in ta cantina, con vino speranza e una picca rovina.